Hola, mi nombre es Nicole Serrón Alba y bienvenidos a nuestro podcast Info Perú, la otra cara de la educación en el Perú, el podcast donde conversamos con voz firme y mirada crítica sobre educación y derechos humanos en el Perú. En este capítulo abordaremos una problemática que, aunque a veces pasa desapercibida, tiene consecuencias profundas para el desarrollo de nuestro país: la deserción educativa. Miles de estudiantes peruanos abandonan las aulas cada año en los niveles de primaria, secundaria y educación superior. Las razones son muchas: pobreza, falta de oportunidades, violencia, discriminación y brechas de género. Pero más allá de las estadísticas, hablamos de historias de vidas truncadas, de sueños que se ven forzadas a detenerse. Hoy nos proponemos analizar las causas y consecuencias de este fenómeno, pero también reflexionar y proponer soluciones, porque la educación es un derecho y garantizar es responsabilidad de todos nosotros. Acompáñanos en este recorrido por la realidad educativa del Perú. El que les habla ahora es Percy Alexander Quispe. Hablaré sobre la deserción a nivel de educación primaria. Los factores que pueden inferir en la educación puede ser el factor económico. A veces las familias no pueden cubrir los costos indirectos de la educación, como transporte, útiles, uniformes, tipo de esas cosas, lo que obliga a los niños a abandonar la escuela para trabajar o ayudar en casa. A veces también el trabajo infantil. En zonas rurales o zonas urbanas, los niños trabajan en el campo o a veces del comercio informal, lo que interfiere con su asistencia regular a clases. Los factores familiares, desintegración de la familia o violencia doméstica. Los entornos familiares inestables o violentos afectan la salud emocional del niño y su permanencia en la escuela. Falta de apoyo educativo en casa. Muchos padres o tutores no cuentan con el nivel educativo suficiente para poder apoyar a sus hijos, lo que puede influir en el rendimiento escolar y demostrarlo. Factores del sistema educativo. A veces también interfiere la infraestructura inadecuada, especialmente en las zonas rurales. Muchas escuelas carecen de servicios básicos, como el agua, electricidad, los servicios higiénicos, lo que reduce la calidad educativa. La falta de docentes capacitados. En algunas regiones hay escasez de maestros o tienen formación limitada, lo que repercute en el aprendizaje. El contenido educativo a veces no está adaptado a las realidades culturales, lingüísticas de las comunidades, lo que provoca una total desconexión. Los factores sociales y culturales también. La discriminación. Algunos niños, especialmente los de las comunidades indígenas y con discapacidad, enfrentan estigmatización o exclusión del entorno escolar. La barrera lingüística. En comunidades quechua y aymara hablantes, el idioma puede ser un obstáculo si la enseñanza se realiza solo en el español. Por ejemplo, ahora en la actualidad, el impacto en las crisis externas, mejor dicho, como el COVID-19. La pandemia aumentó significativamente la deserción escolar por falta de acceso a nivel de educación virtual, como el internet, los dispositivos con los cuales pueden unirse a esas clases. La migración también fue un factor importante. La movilidad de las familias por trabajo o desplazamiento interno también contribuyen al abandono escolar. Hola, soy José Joel Pantiaite. Hoy hablaré sobre un tema urgente, uno que muchas veces ignoramos, pero que afecta el presente y el futuro de nuestro país, que es la deserción escolar en secundaria. Según datos de la UNESCO, más del 20% de los adolescentes en América Latina abandonan sus estudios antes de terminar la secundaria. Detrás de esta cifra hay múltiples causas, como la pobreza, el trabajo infantil, el embarazo adolescente, la violencia escolar, la falta de apoyo familiar o simplemente la desconexión entre lo que se enseña en el aula y la vida real. En el Perú, más de 150.000 estudiantes dejan la secundaria cada año. Muchos de ellos lo hacen no porque no quieren estudiar, sino porque la vida los obliga a elegir entre el aula
y la supervivencia. En las zonas rurales hay adolescentes que caminan por horas para llegar a una escuela, que a veces no tienen ni profesores, ni materiales, ni conexión a internet. Y en las ciudades, otros deben dejar sus estudios para trabajar, para cuidar a sus hermanos, o simplemente porque nadie lo motiva a seguir. ¿Y qué pasa cuando un joven abandona la escuela? Bueno, pierde oportunidades, se reduce un acceso al empleo digno, aumenta su riesgo a vivir en pobreza y también pierde el país, pierde el talento y pierde el futuro. Cada año, miles de jóvenes en el Perú ingresan a la universidad o al instituto con la esperanza de construir un futuro distinto. Llevan en sus mochilas no solo libros y cuadernos, sino los sueños de sus familias, el esfuerzo de sus padres y una profunda ilusión de cambio. Pero muchos de esos sueños se quiebran antes de llegar a la meta. La deserción en la educación superior es una realidad silenciosa pero dolorosa. Y detrás de cada joven que deja de estudiar hay una historia que pocas veces escuchamos. A menudo, la causa principal es el dinero, la pensión mensual, los pasajes, los libros, incluso una simple conexión a internet. Todo eso suma. Y cuando hay que elegir entre comer o estudiar, la educación pierde. Otros jóvenes llegan a las aulas sin la base necesaria. La secundaria no les dio las herramientas y lo que encuentran en la universidad es un mundo ajeno, lleno de tecnicismos, exigencias y competencias para los que no estaban preparados. Rinden mal, repiten cursos, se frustran y terminan yéndose. Algunos nunca supieron por qué eligieron esa carrera. La presión familiar, la falta de orientación o simplemente el miedo a quedarse atrás. Y cuando descubren que esa no es su vocación, ya es tarde. El tiempo, el dinero, las expectativas pesan más que sus dudas. Luego está el silencio de quienes no pueden más, la ansiedad, el estrés, la soledad, especialmente para quienes dejaron su hogar en la sierra o la selva, para estudiar en una ciudad que no los acoge, que los margina y que no los entiende. Las consecuencias son profundas. No solo pierden una oportunidad personal, se rompe un proyecto de vida. Se pierde confianza, se pierde tiempo y muchas veces también la fe en el sistema. A nivel país es una pérdida doble. Talento que se apaga, inversión que no rinde y sueños que no se concretan. Lo más grave, se perpetúa el círculo de pobreza, porque quien no termina la carrera casi siempre vuelve al mismo lugar donde empezó, solo que con una herida más. Pero no todo está perdido. Existen programas, becas, tutorías, nuevas formas de enseñar y acompañar, porque el abandono no siempre es definitivo, porque muchos pueden y quieren volver. Solo necesitan apoyo, guía y sobre todo alguien que cree en ellos. Detrás de cada estudiante que deja la universidad hay mucho más que una decisión. Hay una historia y toda historia merece ser. Mi nombre es Alexandra Inés Sánchez Minaya. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las soluciones a la deserción escolar en el Perú. Primero, el Estado debe invertir más en educación, ofrecer becas, útiles y alimentos para estudiantes de bajos recursos y capacitar a las docentes, sobre todo en zonas rurales. Segundo, las escuelas deben brindar apoyo emocional a los alumnos, dar un ambiente seguro y así es necesario aplicar horarios flexibles para quienes trabajan o tienen hijos. Tercero, la familia y la comunidad deben apoyar el proceso educativo,
motivar a los jóvenes a seguir estudiando y formar redes de apoyo para evitar el abandono escolar. Y por último, es clave mejorar el acceso a las tecnologías con internet y dispositivos para que todos puedan seguir aprendiendo sin importar dónde vivan. Quien les habla es Galván Nina Diego Rubén. En estos momentos estoy con un docente de educación primaria que cuenta con 8 años de experiencia sirviendo al Estado, donde ha trabajado en diferentes colegios. Él es Jorge Wilfredo Ramírez. Que desde su vista como docente ha visto muchos casos complejos de diferentes aspectos, que en muchos de ellos da tristeza inmensa al ver el panorama sobre que educación no da la talla, ya sea por la falta de apoyo en el hogar o porque va de la mano de la escuela y el hogar, como también hay muy buenos estudiantes que justamente por la razón que nos se le agradece su aceptación a la entrevista para hablar el tema de deserción escolar. A continuación le preguntaré unas 3 preguntas. Comenzando por primera pregunta. Desde su experiencia, ¿qué señales tempranas ha observado en los estudiantes que terminan abandonando su escuela? Bueno, como docente, la mayor frecuencia para que un niño abandone la escuela es que el descuido bastante de los padres. Eso influye por la separación que hoy en día se ve bastante, ¿no? Y después de ahí viene el descuido, el lugar donde viven, los niños se juntan con otros niños que quizás están al abandono, dejan de venir a la escuela, y así, ese es lo más común, el descuido de los padres, y ahí abarca bastante, ¿no? Sí, de hecho sí, wow, me sorprendió su respuesta. Bueno, continuemos. Segunda pregunta. ¿Cómo aborda usted, desde su rol de docente, la motivación y el compromiso de los estudiantes para evitar la deserción? Bueno, como docente nosotros tenemos que lidiar con todo ese aspecto que ya les he hecho mención, ¿no? ¿Por qué abandonan los niños en la escuela? Nosotros bastante vemos, en mi caso, yo comunico a dirección, ¿no? Para que puedan hacer llamada mamá, papá y puedan ver el motivo por qué ese niño, el descuido que se lleva al niño, ¿no? Mayormente para que el niño mismo tenga motivación, se le habla bastante, ¿no? Se les da terapia psicológica en algunos casos, en algunos colegios que cuentan con psicólogos. Y en lo personal me gusta hablar bastante, darle confianza, porque eso es lo que más necesitan esos niños, la confianza. Sí, totalmente de acuerdo con usted, docente. Ya, por último, tercera pregunta. ¿Cree que el entorno familiar y social influye significativamente en la pertenencia del estudiante en la escuela? ¿Podría compartir un ejemplo? Sí, influye bastante que el entorno, no tanto familiar, y el entorno también de la sociedad donde se encuentra el niño, eso influye bastante. Por eso nosotros vemos todos esos temas, estamos pendientes. Un ejemplo nada más que tuve el año pasado, ¿no? Que un niño vivía con su papá, estaba la tutela del padre, pero el niño faltaba bastante, ¿no? Se le hacía llamar al papá, venía, pero igual, hasta que por último ya tantas llamadas que se hizo de dirección, todo